Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre la crisis en Perú. Vaya que todo el hemisferio está en crisis. El presidente interino, el señor José Gerí, ha advertido que está militarizando la frontera para evitar que las personas que están huyendo de Chile por las elecciones que tienen lugar en estos momentos en Chile. También vamos a hablar sobre lo que se está dando en el sistema de justicia de Perú, que justamente está investigando y tratando y procesando si el señor que fue presidente también de Perú, recuerden que en Perú casi todos los presidentes van a la cárcel, pero en este caso el expresidente Vizcarra está pasando sobre el radar. Igualmente hay un proceso en el que se van a definir las candidaturas para las próximas elecciones y todo lo que indica que Perú hay una crisis. Hay actores internos y hay actores externos. ¿Cuáles son esos actores que están ejerciendo influencia en la toma de decisiones? Yo vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, que es amiga de esta casa, la señora Berit Nusen. Bienvenida, Berit. Muchas gracias por estar en tu casa nuevamente. Gracias, Mayor. Un gusto. Quiero que empecemos hablando sobre la decisión del presidente José Gerí de militarizar la frontera. Pero en Chile, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estas decisiones en un gobierno que es muy corto, ¿no? Es un gobierno interino de menos de 6 meses. Tengamos en cuenta cuál es la coyuntura tanto en Perú como en Chile. Muy rápidamente, en el caso de Perú, escasos un mes que el presidente interino Gerí tomó el cargo luego de la destitución de Dina Boluarte, que fue vacada por el Congreso peruano, pero también tenemos que recordar que en el mes de abril del próximo año, de 2026, vamos a tener elecciones. Un hito importante es que el día 30 de este mes, o sea, dentro de 4 días, se vence el plazo para que los partidos políticos presenten sus planchas presidenciales. Una de las características de estas elecciones que van a ser tremendamente complicadas es que se han presentado 43 partidos políticos. ¿Por qué? Porque en tiempos del expresidente Martín Vizcarra se cambió una regulación mediante la cual eran más o menos unos 700, 800 mil firmas que se necesitaban para inscribir un partido, y esa cifra se cambió a 25.000, lo cual hace que prácticamente cualquiera pueda presentar un partido político, y por eso la atomización. Dicho sea de paso, el mismo presidente Martín Vizcarra, que tiene muchos casos pendientes que vienen incluso desde la época anterior a su gobierno, cuando él era gobernador regional, hoy día se está dictando sentencia. En su gran mayoría, los peruanos esperan que sea declarado culpable, pasando a formar las filas de los numerosos presidentes peruanos que terminan presos, ¿no? Es la constante, los presidentes que terminan presos, las vacancias están a la orden del día, y los intentos por cerrar el Congreso también son una constante. Entonces, ese es el panorama que está viviendo el Perú en este momento, lamentablemente, a pesar de que los indicadores económicos siguen bien. El indicador de inversiones ha subido en medio de esta situación. Es como una paradoja que poco se entiende. En el caso de Chile, porque hay que marcar también la pauta de qué cosa está pasando con Chile para entender lo que pasa en la frontera entre Chile y Perú, el día 14 de diciembre va a ser la segunda vuelta. En primera vuelta, la candidata de extrema izquierda, comunista, Janet Jara, terminó en primer lugar, lo que muestra el núcleo duro que tiene históricamente la izquierda en Chile. Hay un dato que siempre menciono: el primer partido comunista de nuestra región fue chileno, y el primer presidente electo comunista de nuestra región, algunos dicen no, era socialdemócrata. No era socialdemócrata porque entra en coalición con partidos comunistas y es Allende.
que este núcleo duro de la izquierda sigue teniendo bastante fuerza porque ha logrado el primer lugar con escasa diferencia con José Antonio Kast, que es un candidato republicano cuyas medidas se están presentando bastante parecidas o similares al Partido Republicano del presidente Trump en los Estados Unidos. Entonces, dentro de las medidas que ha anunciado que parece que va a ganar más de un 60% de intención de votos para que gane la derecha de Kast, unida con las otras derechas, en un mensaje dijo que le daba a los venezolanos o a los inmigrantes ilegales un plazo de poco más de 100 días para que abandonaran el país por su propia decisión, y si no lo hacían iban a ser deportados sin sus pertenencias, haciendo incluso esta salvedad. Y además está hablando de medidas muy fuertes para hacer una cárcel de máxima seguridad, y va a proponer ante el Congreso chileno que la migración sea un delito, la migración ilegal, valga la salvedad, ¿no? Entonces, en esta coyuntura es que ha habido un movimiento inusualmente grande de personas que han tratado de atravesar la frontera entre Perú y Chile, y esto ha despertado todas las alarmas por parte del Estado peruano. En la parte norte de Chile, la frontera con el Perú tiene unos 168 kilómetros, mientras la frontera con Bolivia es 5 veces más grande, unos 850 kilómetros de frontera. El presidente interino del Perú, Gerí, está haciendo una gira por el país, y al llegar a la frontera, que es Tacna, y por el lado chileno es Arica, ambos eran territorios peruanos, dicho sea de paso, y los perdimos en una guerra. En el caso de Tacna, que es territorio peruano, el presidente dijo que iba a tomar medidas, y hablan siempre de un estado de emergencia, pero ya sabemos que los estados de emergencia no funcionan. Lo que quiere hacer es desplazar efectivos a lo largo de esta frontera, y aunque parezca muy chica la frontera, 168 kilómetros es bastante. La constante en nuestra región es la inseguridad, ¿no? En temas electorales, ¿qué es lo que pide la población peruana? Que le garanticen seguridad, acabar con la violencia, acabar con los delitos. En el caso chileno es lo mismo. En el caso de Ecuador también estamos viendo los grandes problemas que tiene el presidente Noboa. Pero no hay una iniciativa conjunta para tratar de buscar soluciones a un problema común. Cada uno de los gobiernos trata de tapar un poco estos vacíos con medidas que no resultan ser integrales, y ese es uno de los problemas. Es interesante porque analizaba la estadística sobre la migración venezolana. Un detalle que me llamó mucho la atención eran los comentarios en Argentina sobre la calidad de los inmigrantes venezolanos, que la mayoría son profesionales, pero esto no pasa en todos los países. Y en el caso de Colombia tenemos más o menos unos 2.800.000 venezolanos que han cruzado esta frontera, pero estos 2 millones representan el 5% de la población colombiana. En el caso del Perú es 1.600.000, pero también representa casi un 5%, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es el tercer país en inmigración venezolana, unos 770.000, pero no representa más que un 0.2% de su población. Entonces, podrás imaginar, Megan, que para el Estado peruano, que ya tiene un casi 5% de venezolanos, tener una población de venezolanos que hoy día radican en Chile, que son unos 580.000 aproximadamente, es sumamente grave, ¿no? No sabemos qué cosa pueda pasar, si se tienen que tomar medidas al respecto. Y lamentablemente hablar con un presidente como Boric resulta casi
no quiero decir una pérdida de tiempo, pero no se van a lograr grandes resultados considerando que es un presidente que ya está de salida. Está de salida y además tiene una muy baja popularidad, producto de las deficiencias de su gobierno que han generado más crisis económica, muchos problemas de inseguridad. Las operaciones de los grupos criminales se han incrementado, mapuches, etcétera. Pero volviendo al caso peruano, que hay tanta gente que pregunta sobre, bueno, ustedes son muy particulares en relación a dónde van los políticos luego de ser presidentes. Recientemente al señor Castillo, que en estos momentos el caso está en que ya fue sentenciado. Castillo es uno, Vizcarra es otro que se está tratando el día de hoy y adicionalmente a la señora Boluarte. Esta semana se están viendo estos dos casos, ¿no? El caso de Pedro Castillo, van a llegar a una declaración final sobre una de las acusaciones, porque tiene múltiples acusaciones. No solo se le acusa por el intento de golpe de Estado, a Pedro Castillo se le acusa por corrupción. Se debería llegar esta semana a un veredicto final. Tengamos en cuenta también que este es un veredicto final en primera instancia. Y de acuerdo con las leyes peruanas existe una primera, segunda y tercera instancia, y aquellos que son acusados y encontrados culpables aún pueden apelar. Pero aún así el hecho de tener una sentencia en firme, ¿no?, aunque sea en primera instancia, es algo relevante. Yo lamento porque el juicio de Pedro Castillo ha sido... recordemos que el intento de golpe de Estado fue en el año 2022, ya han pasado casi 3 años de esto, y Castillo ha cambiado múltiples veces de abogados, cada abogado peor que el otro. Ayer incluso hubo una interpelación en el Congreso donde el abogado de Pedro Castillo fue evacuado del Congreso, lo sacaron, ¿no?, por faltar el respeto al recinto del Parlamento. Esto se ha convertido en una especie de show mediático, lo cual es lamentable por la seriedad del caso, ¿no? Pedro Castillo no entiende, bueno, eso no nos llama mucho la atención, viendo sus limitaciones cognitivas y estando a puertas de permanecer una buena temporada en la cárcel. La mediatización de un caso tan grave como este es realmente lamentable. Vamos a ver qué es lo que sucede, no lo sabemos exactamente. Yo creo que debería ser declarado culpable según las pruebas, la débil defensa que ha tenido al cambiar constantemente de abogados. Desde el 2022 está preso. Y en el caso de Vizcarra, ¿qué se cree que vaya a ocurrir? ¿Puede haber una sentencia? ¿Puede hallársele culpable? ¿Hay elementos suficientes? Aunque es distinto, se le está juzgando en este momento por malversación de fondos y por corrupción en su gobierno como gobernador regional. Esto es antes de ser presidente. O sea que este señor ya tiene un prontuario. Además de haber tenido un mal gobierno, ya además de haber disuelto inconstitucional el Congreso. O sea, esta es una sola de las acusaciones, es la primera, y en ambos casos, tanto el de Pedro Castillo como el de Vizcarra, sería una condena en primera instancia. ¿Cuánto tiempo se tardan en tomar la decisión de Vizcarra? Hoy día se toma la decisión, en este momento se la está debatiendo, estamos esperando a noticias de último momento para ver si es declarado culpable o inocente. Pero es un caso muy largo, piensa que esto comienza cuando era gobernador regional. Y él entra como vicepresidente en el 2016, solo para que tengas una idea de la antigüedad de sus delitos. Wow. Y en el caso de Dina Boluarte, que pues sustituyó a Pedro Castillo y a la vez José Gerí la sustituyó a ella. En este caso en particular, ¿cuándo se espera algún tipo de información? No hay todavía un caso en firme. La Fiscalía está preparando este caso, ¿no? Está en etapa preliminar. En el caso de Dina Boluarte, y la Fiscalía está juntando las acusaciones para armar un caso.
¿no? Entonces esto todavía tiene para largo. Los temas judiciales en Perú son demasiado largos, ¿no? Yo creo que deben tomarse su tiempo, eso es importante, porque acusar a una persona que puede pasar muchísimos años en prisión si es declarada culpable es algo que se debe hacer a conciencia. Uno de los problemas serios que tiene el Perú es la Fiscalía de la Nación. Por ejemplo, se acaba de intentar inhabilitar a 4 fiscales generales que han sido fiscales de la nación en diferentes momentos, pero muy recientes, y solo a la última fiscal de la nación se le ha inhabilitado por 10 años. ¿Por qué? Porque el manejo de la fiscalía, que pareciera tener mucha influencia o injerencia de grupos foráneos, también grupos peruanos están interviniendo, y la fiscalía tiene la posibilidad de acusarte, incluso manipular pruebas o información que debería ser confidencial. Si están en estado de investigación, se hacen públicas. Entonces, esto complica totalmente todos los procesos. Una de las primeras instituciones que el Perú debería, y ya se está iniciando un proceso de reorganización, es justamente la Fiscalía. El último fiscal de la Nación, que es Tomás Gálvez, parece que está tomando en serio su caso, y al inhabilitar al anterior fiscal de la Nación, esperemos, sí tengo fe, de que esto se pueda enmendar. Yo también, pero en términos de historia, en materia judicial en contra de los políticos, yo creo que Perú lleva la delantera, no solamente en América, sino creo que a nivel internacional. Sí. Y hablando de a nivel internacional, hay un proceso de elecciones que se acerca. Yo quisiera que le explicaras a la gente la influencia de actores externos. Estamos hablando de China, de Rusia, de Cuba, de Venezuela y, por supuesto, de los Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva que se puede apreciar? ¿Qué escenario hay? El paradigma que se está discutiendo en escenarios internacionales en esta guerra China, Rusia versus Estados Unidos, ¿quién podría tener mayor presencia? Nuestra región está tomada por China y es algo que no podemos negar. Y es una penetración que viene de muchísimos años. Yo diría que por lo menos unos 20 años en los que China toma fuerza. En la medida en que la economía china va creciendo, los excesos de la balanza comercial se destinan a otras regiones. Primero fue el África y luego las inversiones en Latinoamérica se hacen cada vez más grandes. El Perú es el principal país donde China tiene esta penetración, y hablamos de penetración y no de inversión porque China ha tomado infraestructura crítica, como por ejemplo en el caso de Lima, son propietarios de todas las empresas de luz, lo cual es un peligro, porque este es un activo crítico donde no podemos permitir que una nación extranjera decida un día apagarle la luz a la capital, donde viven más de 12 millones de personas. En el caso del puerto de Chancay, que es un activo crítico importante, el problema no es la inversión. Yo creo que las inversiones son bienvenidas en el Perú. El problema es cómo, por cuestiones de política, China trata de impedir que instituciones peruanas tengan acceso a información relevante que deberíamos poder manejar. Incluso tratan de impedir cierto tipo de aranceles o impuestos que les puedan aplicar. En el caso de la minería, ellos han comprado muchas minas muy importantes. Una mina que originalmente era suiza, como las Bambas, ahora está en poder de China, pero China va entrando, pero no va entrando solo con inversiones y con esta peligrosa trampa de la deuda, sino además los institutos Confucio han ingresado con bastante fuerza en el Perú, que lo único que buscan es adoctrinar o aleccionar o cambiar la posición de los peruanos con respecto a China. Pero también ingresan a instituciones militares, dando un poco de adoctrinamiento,
o invitando a personajes de las diferentes Fuerzas Armadas para que visiten China. Hace poco salió una noticia importante de la cantidad de países que han participado en este Congreso chino para entrenar a personas que pertenecen a las instituciones de seguridad sobre mecanismos de control. Entonces, sabiendo que China no es un país democrático, donde el control de la población es uno de los ejes principales, ¿no? Es peligroso, digamos, que el Perú esté tan intervenido por China, que tenga tanta presencia. Pero China está en todos los países y lo estamos viendo ahora, incluso el comentario que me hacías, sobre el cual también he leído, ¿no? De cuál es la posición de China con respecto al caso de Venezuela. China tiene muchísimos intereses y finalmente el resumen podría ser que desde el año 2001, que tenemos el ataque de las Torres Gemelas, Estados Unidos se enfoca en Oriente Medio y olvida un poco nuestra región. Al olvidar a nuestra región, le deja la cancha libre a naciones no democráticas, dentro de las cuales es resaltante el caso de China, pero también el caso de Rusia, que toma la posta a la posición que tuvo la Unión Soviética en la penetración de nuestras naciones, y el caso de Irán, que más o menos comienza en el año 1980. O sea, estos no son casos recientes, son conocidas las acciones que tienen, pero la penetración sigue aumentando. En el caso de Venezuela, aliado con Cuba, aliado con Nicaragua, y estamos viendo recientemente cómo se pone en evidencia la alianza del gobierno de Petro en Colombia. Tenemos a un presidente que ha sido terrorista y donde el problema es, bueno, podría ser terrorista, vamos a decir, imagínate, ok, pero hace un buen gobierno. No es el caso, porque el terrorismo se ha multiplicado en el caso de Colombia, y así como la delincuencia se ha multiplicado en México con la política de abrazos y no balazos. Una cosa interesante que escuchaba, y cómo estos gobiernos, o muchos gobiernos, claro, tratan de mostrar cifras que los favorezcan, y decían que las muertes violentas por 100.000 habitantes habían disminuido en el caso de México, lo cual es cierto, el porcentaje es muy, muy bajo, pero sí han disminuido. Pero por otro lado, se han incrementado en un porcentaje mucho mayor las desapariciones. Me parece espeluznante que un presidente, en este caso Claudia Sheinbaum, salga a dar declaraciones sobre una disminución que no llega a 1 o 2% en el tema de asesinatos, cuando se incrementa de una manera ostensible las desapariciones. Ahora no los matan, o los matan y los desaparecen. O sea, la gravedad de la delincuencia en nuestra región es altísima, ¿no? Y todos casi sufrimos de lo mismo. Entonces tenemos a dos grupos, y aquí está la lucha. El grupo que se le llama soberanista, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, parece que está saliendo, esperemos que así sea, pero también está México. En el caso colombiano ya es evidente la afinidad entre Maduro y Gustavo Petro, y en el caso de Brasil también, a la esposa de un presidente, porque no, en este caso ya no se ha juzgado solo al expresidente Ollanta Humala, sino a su esposa Nadine Heredia, que han sido condenados el día que se dictaba la sentencia, que ha sido hace muy poco. Nadine Heredia pidió asilo político y le dieron el asilo, y hoy día está en el Brasil. Entonces, un tema es dar asilo verdaderamente político, y otro tema es
convertirte en cómplice de la delincuencia y no dejar que los países actúen libremente. Otro caso, tenemos a la esposa de Pedro Castillo, que también tiene acusaciones en su contra, que está en México, y el reciente caso de Betsy Chávez, que fue la primera ministra que ayudó a Pedro Castillo en este intento de golpe de Estado, que hoy día está asilada en la residencia de la Embajada de México. El Perú ha optado por no dar el salvoconducto para que ella pueda ir al aeropuerto y viajar a México, porque digamos que no estamos incumpliendo con ninguna norma. El país de residencia tiene la obligación de dar un salvoconducto, pero las normas internacionales no dicen en cuánto tiempo. Entonces el Perú se está tomando su tiempo para otorgar o no el salvoconducto porque está apelando a instancias internacionales. O sea, no es posible que ya tenemos el caso de la esposa de Pedro Castillo, la esposa de Ollanta Humala y esta primera ministra que piden asilo político, y estos países soberanistas que se ayudan unos a otros están realmente atentando contra la justicia peruana. Creo que la cita electoral va a poner de manifiesto este balance, Beric. Es decir, los actores internos, que muchos de ellos en los partidos políticos nosotros lo vemos como realmente desafiando el propio interés de la ciudadanía. Están los actores externos, que vaya, tú lo has bien dicho, China creo que tiene una presencia muy importante, y los Estados Unidos queriendo disputar tal vez de manera tardía ese protagonismo. Los rusos también están allí en alianza con los chinos y obviamente Irán y compañía. En el marco de lo que es el hemisferio, los proxies, tanto de China como Irán, que se niegan a morir, porque en el caso de Cuba se niega a morir, en el caso de Venezuela, vaya que ha pasado de todo y no termina pasando nada, y en el caso de Nicaragua, peor, porque ni siquiera lo han atacado en forma. Un caso sumamente preocupante y que estuve analizando, sobre el cual he escrito el día lunes, es el caso de México. México está siguiendo los pasos de Venezuela de una manera muy preocupante. Una de las formas como ingresa Cuba a los diferentes países es su servicio de inteligencia, que es bastante efectivo, y Cuba vende inteligencia, y la penetración en México siempre ha sido sumamente fuerte y una de las principales bases de operaciones de la inteligencia cubana. Luego viene el segundo paso, que parece muy blando, pero no es tan blando, que son las brigadas médicas que ingresan. En el caso de los informes que pude leer de México, estas brigadas médicas, muchos parecen no ser precisamente médicos. Lo mismo pasó con algunas brigadas médicas en el Perú, pero el número en México parece ser bastante grande y se cree que podrían ser también personas de inteligencia. Pero lo más sintomático es el tema del petróleo. La relación entre Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas siempre fue que la Unión Soviética les daba petróleo y además les compraba productos como el azúcar, que ya prácticamente no producen, y cuando cae la Unión Soviética se dieron 10 años con una crisis económica tremenda en el caso de Cuba. Coincide, y en política no hay coincidencias, la Unión Soviética cae en 1991, está este periodo especial de crisis cubana por 10 años, y justamente comenzando el nuevo siglo entra al gobierno Hugo Chávez. Y Hugo Chávez reemplaza la billetera de la Unión Soviética con el petróleo, con el superciclo del petróleo venezolano. Y lo mismo está pasando ahora. Ya no hay petróleo en Venezuela para regalarle a Cuba, y ahora es Claudia Sheinbaum quien está dando petróleo. Se calcula más o menos que le ha entregado en un semestre unos 3.000 millones de barriles de petróleo, ¿no? Y ya en tiempos de AMLO, López Obrador, AMLO decía que Cuba era un ejemplo para la humanidad y lo afirmaba públicamente, pero además
una de las cosas que hacen en bloque estos países de los que estamos hablando es que votan siempre a favor de Cuba. Existen sanciones, eso sí existen, pero un bloqueo es una cosa completamente distinta. La única vez que ha sido bloqueado Cuba ha sido en 1962 con la crisis de los misiles. Entonces nunca más ha vuelto a ser bloqueado, pero toda la retórica a veces es más fuerte. Cómo un país se puede sostener por tanto tiempo, desde 1959 hasta la fecha, en un gobierno fallido, poniendo a la población en extremos de pobreza, de carencias, en una situación con ausencia total de libertad, producto que han exportado lamentablemente a Venezuela, y eso nos vuelve a llevar al tema con el que comenzamos, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo? Si Antonio Kast, que está en proceso electoral, está vendiendo un concepto que es atacar las migraciones, pero no, las migraciones no se trata únicamente de aquellas personas que son delincuentes, que no son todos, que van a estos países, sino toda la estructura de crimen organizado que las rodea. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Esto no se trata, por ejemplo, ahora que está en boga los archivos Epstein. ¿De qué cosa estamos hablando? De trata de personas. Ese es el problema. La gente le encanta ver el morbo que hay alrededor de todo esto. Hablemos de la problemática. Y en el caso del Tren de Aragua, una de las principales fuentes de ingreso era ubicarse en las fronteras para captar a estas 8 millones de venezolanos que trataban de salir del país, y muchos de ellos terminaron dentro de los círculos de trata sexual, y ese es uno de los problemas, además del sicariato, del narcotráfico, del oro ilegal y todos los delitos, y siempre avalados presidentes como Gustavo Petro, que no es el único, porque también lo ha dicho Lula, y por supuesto ya lo ha dicho Claudia Sheinbaum, ¿no? Que las víctimas son los narcotraficantes y que los culpables son los que consumen. Entonces yo no sé si esta retórica pueda convencer a alguien, pero el solo hecho de que se atrevan a decirlo me parece inaudito. Inaudito, y así están todos, pero porque tienen un nivel de colaboración. Bueno, Beri, creo que tenemos que invitarte nuevamente porque el caso de Perú no va a parar. Solo para terminar, el problema no es peruano, no es chileno, no es ecuatoriano. Es una problemática que compartimos y cada país cree que lo va a hacer solo, y eso es imposible. Se necesitan acción conjunta. Y el otro tema es que ante la presencia de estos personajes, casos como de Martín Vizcarra, que tuvo embelesada a la población, lo que nos toca como peruanos y como latinoamericanos es estar atentos. Y especialmente los analistas políticos no pueden aplaudir un hecho aislado y pensar que ese presidente o ese personaje es la solución a nuestros problemas. Los problemas no se resuelven con una cara que habla y con un discurso, se resuelven con hechos, pero sobre todo se resuelven tratándolos de manera conjunta como un problema integral. Así es. Un abrazo, Eric. Muchas gracias por estar con nosotros.